Muy bien. El Señor me dio esta palabra en una de mis tiempos de meditación. Es una escritura que en realidad la conozco de años, de años, de años, de años. No voy a decir cuántos años para que no sepan mi edad, aunque ya creo que todos ustedes saben. Que ya mismo entro en los 70, noviembre 12, llego al séptimo piso. ¡Wow! Alcanzo a mis hermanos. Yo soy el menor de cinco, y aquí está mi hermana Jessie por ahí también. Y bueno, no quería decir la edad a ustedes, pero ya ustedes entraron al séptimo piso, yo voy a entrar, el menor, siguiéndolos a ustedes. Pero bueno, son muchos años, pero son muchos años en el Señor. Y debo decirle y darle testimonio de nuevo, que cuando uno lee la palabra y vuelve y la lee, en la medida que uno va creciendo, en la medida que uno va madurando, la palabra va corriendo un velo, ¿ok? Escuche bien lo que le estoy diciendo. O sea, hay velos que nosotros tenemos y muchos de esos velos que nosotros tenemos son velos almáticos. Eh, Hay quien puede tener un velo espiritual, eh, pero no me gustaría establecer con son velos espirituales porque yo parto de la premisa que ustedes han sido libertados. Entonces, cuando una persona pues está en pecado o ha pecado, entonces hay cosas que lo atan espiritualmente. Estoy hablando de los creyentes, ¿ok? Estoy hablando de personas que han nacido de nuevo. Entonces, eh, puede que ocurra un velo espiritual, pero el Señor, rápido, el Espíritu Santo, trabaja con nosotros y rompe esos velos. Pero en una oración, en un arrepentimiento, eso se va por el poder del Espíritu operando en nosotros. Ahora, he aprendido que realmente los velos más difíciles para nosotros poder quitar de nuestra vida son velos almáticos. ¿Ok? Apúntelo por ahí porque eso es un término que uno no lo lee mucho en los libros. ¿Qué quiere decir con velos almáticos? Que nosotros fuimos educados y formados, tenemos una conciencia. Recuerden que la palabra conciencia se compone de dos, con y ciencia, que significa conocimiento. El conocimiento adquirido, que tú fuiste formado en algo que te enseñaron. O sea, era como la mujer que cortaba el pollo o cortaba la carne y la botaba. Y entonces su esposo le dice, pero ve acá porque tú cortas la carne y la que no usas la botas. Ah, porque mi mamá lo hacía. Entonces va donde la suegra. Suegra, ¿cómo es eso que usted coge la carne y lo que no usa lo bota? Ah, porque mi mamá lo hacía. Y finalmente era que en el tiempo de esa abuela no tenían la refrigeración y entonces se tenía que descartar la carne porque se dañaba y entonces podría crear un problema terrible, grave. Así somos nosotros. O sea, a veces hacemos las cosas por tradición, porque me enseñaron, y muchas de las cosas que nosotros tenemos dentro de nuestra vida en Cristo, o sea, nuestra vida cristiana, nuestra vida que definimos y entendemos como una vida de fe, son herencias que vienen a nosotros porque así nos enseñaron. Y como nos enseñaron, yo siempre les he usado el ejemplo también de las iglesias donde se les enseña que estar en santidad significa vestir de una manera o peinar de una manera o el tener el pelo largo en una mujer. Entonces, su conciencia, o sea, su conocimiento, cuando empezaron los caminos del Señor, como le dijeron que santidad y salvación era vestir así, y actuar así y tener un peinado así, entonces interpretaron eh,
de esa forma. Y uno le pregunta, bueno, eso fue lo que me... No, y no hay forma, como quitarle un velo a una musulmana de Afganistán. O sea, es bien difícil que pueda entender que si se le quita el velo, no, Dios no la va a castigar ni la va a quemar, la va a matar o va a perder el cielo. Pero eso es su conciencia. Entonces, todo eso está en el alma, porque el alma es el cuerpo en nosotros que interpreta la vida, que interpreta cómo voy a hacer, que es el que tiene el pensamiento, que tiene la racionalización. Entonces, como funcionamos almáticamente, perdemos la sensibilidad de movernos por el espíritu, que mora en nuestro espíritu, que es nuestro maestro. Entonces, el Espíritu Santo va trabajando con nosotros para quitar esos velos, esas capas, yo las llamo capas de cegueras. Entonces, a algunos les toma más tiempo, otros son más rápidos porque la actitud es bien importante. O sea, si ya yo sé eso, ya yo sé que definitivamente tengo prejuicios, tengo conocimientos que están equivocados, entonces me cierro a otra posibilidad, que fue lo que me pasó a mí cuando como puedo decirle, wow, con 35 años atrás, no, yo creo que más. Yo siempre estaba en contra de las lenguas, yo siempre estaba en contra de todos esos dones de profecía y todo eso, porque esa fue mi conciencia. A mí me formaron en una iglesia donde se decía que ya no era necesario todos esos dones del Espíritu Santo porque ya teníamos la Biblia. Y eso es una mala interpretación de un verso de Primera de Corintios. Entonces, pues yo en el seminario, yo peleaba y discutía con los pentecostales y con los que creían en los dones del Espíritu Santo completos sin falla de ninguno. Y me pensaba que yo, no, yo me la sabía toda y yo estaba seguro que yo estaba bien en lo que estaba diciendo. Hasta que un día me sentí en el piso espiritualmente, me sentí que el ministerio yo no lo podía llevar a cabo, tenía tanta carga, con tanta gente oprimida, con tantas personas con problemas y yo con la consejería no los podía ayudar. Y le dije al Señor, Señor, haz algo en mi vida. Y esa mañana que el Espíritu Santo vino sobre mí, empecé a hablar en lenguas. Y el Espíritu Santo me llenó de una forma que de ahí en adelante mi ministerio cambió. Y por eso pude trabajar con adictos, pude trabajar con presos, pude trabajar con un montón de gente oprimida. Entendí lo que es la guerra espiritual, porque viví en el poder del Espíritu Santo. Entonces el Señor me quitó un argumento porque yo abrí mi corazón en un momento que necesitaba que Él tomara control y no yo. Reconocí humildemente que en mi fuerza y en mi conocimiento y mi manera de pensar no podía confrontar las muchas necesidades que tenían los hermanos de la iglesia. Desde ese momento entendí lo que es el ministerio de poder. Desde ese momento entendí que el poder no está en mí, ni en mi palabrería, como dice el apóstol Pablo, sino en el poder del Espíritu Santo. Entonces, amados, una de las cosas que estoy constantemente desatando y desatando y desatando, el encuentro de mujeres fue poderoso porque se desató una palabra y cerramos en una unción que cayó poderosísima porque desatamos unas verdades que están en las escrituras. Y esas mujeres se les quitó el velo y lo recibieron y muchas fueron llenas del Espíritu Santo y llenas de poder, y llenas de gloria. Mañana que tenemos el encuentro de hombres, va a ser un encuentro poderoso, va a suceder lo mismo. Porque yo he aprendido que definitivamente la palabra tiene poder, esa espada de doble filo más cortante que penetra y puede separar esas áreas en nuestras vidas para convencernos. Definitivamente tiene que haber un corazón humilde dispuesto a que el Señor transforme como hizo conmigo, cambie la programación que tengo en mi mente y entonces me lleve a esa nueva dimensión de vida. Entonces estoy constantemente desatando unas verdades
de lo que nosotros somos, tenemos o poseemos y la posición que Dios nos ha puesto. Tan pronto un creyente aprende la revelación de la palabra, de la identidad que tienen desde que nació de nuevo, de lo que el Señor le ha entregado, lo que posee y de la posición, identidad, posesión y posición. Entonces su vida es transformada y movida a otro nivel como he aprendido yo. Entonces, claro, para mí esa experiencia atrás me lleva a mí a seguir creciendo. Yo para nada me siento que he llegado a una estatura, no. Imagínense, la única medida que yo tengo que llegar es la que el apóstol Pablo dice a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que soy, miren, así, bebecito, chiquitito, chiquitito, chiquitito. Pero no me detengo porque se me abrió esa puerta. Y el abrírseme esa puerta es una posibilidad que el único que la limita soy yo. Por lo tanto, el tema de hoy, delante de su gloria, a cara descubierta, sin velo y con libertad, es algo poderosísimo. Vamos a leer en un pasaje que está en Segunda de Corintios, capítulo 3, versos del 9 al 18. Y tengo que leerles el contexto. Yo iba solamente a leerles los últimos dos versos, pero me di cuenta que para entender los últimos dos versos hay que entender lo que el apóstol Pablo está desarrollando en su pensamiento, porque él está entrando en el tema de lo que es la ley y la gracia, la gloria de la ley versus la gloria de la gracia. Y está lidiando, recuerden, con cristianos judíos que su conciencia, vuelvo y repito, su conciencia fue formada en la ley y cuando reciben a Jesús, entonces tienen un conflicto porque siguen viviendo en la ley, pero no aprovechan lo que significa la gloria de la vida en Cristo Jesús, la vida de la gracia. Dice, a decir verdad. Qué interesante. Si el ministerio de la condenación, fíjense que estas palabras, esas frases, ministerio de la condenación, porque hay un ministerio de la condenación. Yo creo que hay muchas iglesias cristianas que todavía siguen ministrando condenación. Lamentablemente, amados, siguen ministrando la condenación. Ustedes pueden decirme, pastor, pero ¿cómo es que siguen en el ministerio de la condenación? Porque siguen en la ley. Tienes que hacer esto, esto y esto y esto y esto para lograr esto, 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 esto y esto. Si no haces esto, 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 esto y esto, entonces quedas corto delante de Dios. O sea, para tú ganar el favor de Dios, tienes que cumplir con estas leyes y reglamentos. Y estas iglesias que funcionan en el ministerio de la condenación, y debo decirte una y otra vez, CN no funciona en el ministerio de la condenación y tengo que estar constantemente corrigiendo porque todavía muchos son esclavos del ministerio de la condenación, que era el ministerio de la ley, era la función de la ley que Dios entregó a Moisés con un propósito. El propósito de la ley era llevar al ser humano a la gracia por la fe. Siempre la salvación fue por la fe. Y el apóstol Pablo explica que la ley era como un maestro, como un ayo, como alguien que te va moviendo. ¿Para qué? Para cuidarte y protegerte, para llevarte hacia realmente lo que era la gloria mejor que esa de la ley. A decir verdad, si el ministerio de la condenación fue glorioso, o sea,
de nuevo, tiene una gloria. Escuche bien, hay gente que le gusta. Por eso es que hay tanta iglesia cristiana que quieren quedarse en la gloria del ministerio de la condenación. Entonces, yo sé que esto les rompe la cabeza porque pensamos, pero ¿cómo es esto? Espérate. O sea, la palabra condenación es heavy, es fuerte. O sea, condenación. El ministerio de la condenación fue glorioso. Porque en ese momento en que Moisés recibe la ley, hay toda una presentación de gloria. Pero él dice, más glorioso aún será el ministerio de la justificación. Entonces, vuelvo y recalco, amados, CN funciona en el ministerio de la justificación. No podemos estar en el medio. O estás en el ministerio de la condenación, que tiene su gloria, o te mueves a lo que realmente es una gloria mayor, perfecta, que es el ministerio de la justificación. Pablo lo dice en Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Amado, amada, ya hemos sido declarados justos. Por eso tenemos paz para con Dios. O sea, yo no tengo temor de acercarme aunque falle, aunque peque, no tengo temor de acercarme a Dios. Si yo peco y temo acercarme a Dios, es porque estoy en el ministerio de la condenación, no en el ministerio de la justificación. El ministerio de la justificación es una declaración establecida y Dios no echa para atrás sus declaraciones. Si ya Dios establece en su trono que ya yo soy justificado sin condenación, ya quitó la sentencia de muerte contra mí, ya quitó la sentencia de separación contra mí. Entonces, yo no vivo en temor, pues incluso lo que fue glorioso en su momento, porque tuvo su momento, tuvo su propósito. No es en estos momentos mi intención darles un estudio sobre el propósito de la ley, etcétera, etcétera, porque ustedes saben que mi método de enseñar siempre es positivo. O sea, yo muevo hacia adelante, no me muevo hacia atrás, aunque como estudiante me gusta estudiar y saber y aprender el por qué, todo eso está bien. Pero cuando nosotros miramos la palabra, el apóstol Pablo está presentando quién somos en Cristo Jesús y qué representa eso en lo práctico de nuestra vida. Pues incluso lo que fue glorioso en su momento ya no lo es tanto, si se le compara con la gloria más excelsa. Fíjense de nuevo la forma de frasear, de parafrasear, de explicar, de palabra, bueno, expresar, la no otra forma de decirlo. El apóstol Pablo, porque él está diciendo, y por eso yo les digo, porque hay iglesias que siguen en el ministerio de condenación, porque tiene una gloria, porque gusta, porque es atractiva. Entonces, yo no me dejo atraer por algo que tiene su gloria, porque lo que me atrae a mí es una gloria mayor y él lo expresa, gloria más excelsa. Y si lo perecedero, o sea, lo que terminó, lo que muere,
era glorioso pasado, mucho más glorioso será lo que permanece, lo permanente, lo eterno, lo válido, lo verdadero a lo que nosotros hemos entrado. Esto está poderoso, poderoso, poderoso. Seguimos. A ver, 12. Por lo tanto, como nosotros tenemos tal esperanza, entonces actuamos en plena libertad. ¿Qué significa esto, amado y amada? Significa que yo no tengo limitaciones almáticas, emocionales, mentales, actitudes de cómo me voy a relacionar con Dios, con mi Padre. Tenemos una libertad completa con nuestro papá. O sea, nosotros, la relación que tenemos con nuestro papá no es una relación de miedo. Y eso es lo que tienes que examinar, porque ese miedo en tu corazón, que hay que tener temor de Dios. Temor de Dios no es miedo, es respeto. O sea, yo respeto una autoridad, pero no le tengo miedo. La única forma que yo le tengo miedo a una autoridad es si esa autoridad abusa de su autoridad y amenaza que te voy a matar o da latigazos. Pero eso no es el carácter de mi padre. Mi padre no me está castigando, mi padre no me está amenazando. Todo lo contrario, mi padre me bendice, me levanta, me anima, me da esperanza. Por lo tanto, mi relación con mi padre es una relación de libertad. O sea, yo no tengo restricciones, porque en la conciencia de los judíos no comían ciertas carnes, no trabajaban los sábados, o sea, había unas restricciones. Qué tristeza me da cuando las personas empiezan a esclavizarse de rituales, que si el día, que si tal comida, que esto no se hace, que tenemos que hacer esto, porque esos son rituales religiosos que esclavizan a un grupo de gente. Entonces, claro, el maestro, el pastor, el líder espiritual empieza a decirle a su congregación, si no lo haces, estás en desobediencia. Hay condenación, porque a Dios tú tienes que obedecer, porque Él dice que es el día sábado y bla, 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 bla. Y cree esa conciencia, entonces todo el mundo va con su conciencia, con sus gringolas, como los animalitos restringidos, no tienen libertad, porque todo lo hacen conforme a como se le ha dicho que tiene que hacerlo, no tienen libertad. No tienen libertad. Por eso el Señor Jesús causó tanto escándalo en los judíos. Porque cuando los discípulos empezaron a comer del pan santificado, eso fue un escándalo. Pero ¿cómo vas a sanar a una persona? Pero si tienes un animal y se está cayendo, lo vas a dejar morirse. El Señor Jesús confrontando a esa gente con esas gringolas, porque es así, la religión no permite libertad. No libertinaje, porque hay gente que sabe, no, libertinaje, tú estás diciendo, no estamos hablando de libertinaje. Yo les he dicho una y otra vez que nosotros funcionamos por amor. El que ama no hace daño al que es amado. No busca la forma de incomodar al que es amado. Por lo tanto, yo no vivo en libertinaje número uno porque no me interesa. No está en mí. Y segundo, porque amo a mi padre. No actuamos, verso 13, como Moisés, que se cubría el rostro con un velo para que los hijos de Israel no se fijaran en el fin de lo
perecedero. O sea, ya Moisés sabía que ese brillo en su rostro, que fue el momento en cuando el Señor le entregó la ley, él sabía ya que eso no era para siempre. Eso era un instrumento, era un medio, era simplemente un paso que iba a llevar al pueblo de Israel a lo perfecto que se llama Jesucristo. Por lo tanto, él tenía que cubrirse la cara, el rostro, para que la gente no se apegara a buscar la gloria de la ley. Simplemente la tenían que obedecer. Pero finalmente lo hicieron. Y eso de nuevo es una idolatría. O sea, las personas cuando convierten los reglamentos en un fin, es un tipo de idolatría. Por eso Moisés se tenía que cubrir su rostro. Lo dice muy claro allí. Pero la mente de ellos se endureció. Y ese es el ser humano purito. En el tiempo que vivimos, en las iglesias que están a nuestro alrededor, siempre, por eso yo digo, es almático, es la mente de ellos, se endureció. Y hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, llevan puesto el mismo velo que solamente por medio de Cristo puede ser quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando leen a Moisés, el velo les cubre el corazón. Pues uno dice, caramba, mira que yo hablo con algunos creyentes, mira que yo les explico, pero no lo ven, no lo ven. La gente no lo ve, porque cuando te sometes a un reglamento, a una conciencia, automáticamente hay un velo que no te permite ver. Y es por eso oré al principio, que el Señor quitara un velo que te ciega, que te limita, que no te permite vivir en libertad, sino esclavo y esclava. Hay principios y verdades en la Biblia. Les pongo un ejemplo. Miren, voy a entrar en el contexto del ejemplo de un matrimonio. Yo siempre he sido firme en esto. En el momento que un hombre le pega a su mujer, automáticamente lo denuncio. Porque esa persona ha roto un pacto. Ah, pero si la mujer dice, no, pero es mi esposo, y que el Señor me ha dicho que no me puedo divorciar, eso es una esclavitud. Y eso es una idolatría. Porque tú estás convirtiendo un valor bíblico que tiene su pureza, como la ley tiene su pureza. No matarás, no te harás ídolos, no darás falso testimonio. O sea, esos, cada uno de esas leyes son puras en sí mismas. Y que el Señor dijo que la puso en nuestros corazones, la marcó en nuestros corazones. Pero cuando yo convierto, como hicieron los religiosos del tiempo de Jesús, y lo que él está explicando aquí, esas leyes las convierto en un fin, automáticamente estoy quitando los ojos de Dios y las estoy poniendo en las leyes y las estoy convirtiendo en un fin, y eso es idolatría. Entonces, bien importante, amados, que no conviertas valores y principios que están en la Biblia, que tienen su pureza, tienen su propósito, tienen su valor en sí mismo, en un fin. Son instrumentos. Como las personas pueden escoger en la Biblia leyes de higiene, ¿ah?
Sí, leyes de higiene. Ah, no comas esto, no comas aquello. Y hay todo una reglamentación higiénica. La Biblia tiene leyes higiénicas. Ah, pero entonces, ¿cuál fue el valor? ¿Por qué están esas leyes higiénicas? Porque tienen un bien, traen un bien al ser humano. Tienen un propósito, tienen un fin. Pero cuando yo convierto esas leyes higiénicas en un fin y me esclavizo y no puedo comer un pedacito de lechón porque la Biblia me prohíbe comer cerdo, ya yo soy esclavo de una ley. No entiendo el principio, no encuentro el valor y entonces mi corazón se cubre de un velo. Y aquí termino con lo que quería compartirles finalmente. Pero ese velo les será quitado cuando se conviertan al Señor. Interesante, ¿verdad? O sea, ¿cómo en realidad se quita el velo cuando una persona se convierte al Señor? Fíjense que aquí no está usando el término recibe a Jesucristo. Recuerden que dentro del mensaje del apóstol Pedro es arrepentidos y convertidos. O sea, el proceso de la salvación y entra la fe que me lleva al arrepentimiento y a un cambio. Me convierto, salgo de la ley y entro en la gracia y recibo el regalo de Dios, recibo el favor de Dios, recibo todo el paquete completo sin ningún tipo de condición o restricción. Ha sido completo. Porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Le refuerzo que el apóstol Pablo enseña constantemente que solo aquellos que tienen el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Hay libertad donde está el Espíritu de Dios y donde está el Espíritu de Dios en todos los que han nacido de nuevo. Por lo tanto, el Espíritu Santo dentro de mí es el que provoca, produce y sostiene mi libertad. Amén. Hay libertad. Libértate de esos pensamientos y de esas emociones que te condenan. Por lo tanto, amados, y termina diciendo el apóstol Pablo, por lo tanto, todos nosotros, y ya está hablando de los que hemos nacido nuevo, ya está hablando de los hijos de Dios, ya está hablando de los que tienen el espíritu de libertad, de los que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Por lo tanto, todos nosotros que estamos aquí, que me están escuchando, que miramos, no está hablando que miraremos, no está diciendo que tenemos la posibilidad de mirar, no está diciendo que se pueden ganar, no dice claramente en presente que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. ¿De quién? Del Señor. Como por el Espíritu del Señor, que es el medio. Quiere decir, amado, que nos hemos perdido esto tan grande. Wow. Impactante, amados. Impactante lo que está diciendo. Estas son de las cosas que nosotros tenemos y no disfrutamos, poseemos y no vivimos porque tenemos un velo de la gloria del pasado
que nos dice quién eres tú, cómo que vas a estar viendo la gloria. Para tú ver la gloria de Dios tiene, como los católicos decían, 5 Padre Nuestro y 10 Ave María. No, ahora no es 5 Padre Nuestro y 10 Ave María, es 2 horas en oración, 40 días en ayuno. Tienes que estar moviéndote en una santidad y tienes que tener, hello, ¿dónde está la condición aquí? En ningún lugar. La única condición tiene que ser que el Espíritu Santo mora en ti. La gloria del Señor está en ti. La única forma que no la ves es porque te autocondenas, porque te autodisminuyes, porque tu identidad como hijo, como hija de Dios está prejuiciada por la conciencia religiosa a la cual tú fuiste formado. Dice que miramos la gloria del Señor, porque no hay velo. Pablo dice que estamos en el lugar santísimo. Es el lugar donde estamos. Es nuestra posición. Ya no hay un velo como Moisés. No hay vergüenza. No hay condenación. El velo significa vergüenza. El velo significa condenación. El velo significa culpa. Entonces te piensas que no eres digno ni digna de la gloria de Dios. Es que tú ni yo no lo merecemos. Eso fue entregado gracias a que Cristo fue condenado en la cruz del Calvario. Entonces, yo no puedo vivir en la cruz, en el pasado. Yo tengo que vivir en la resurrección, en la realidad mía, como Dios, mi Padre, me ve, limpio, santo, su Hijo. Por lo tanto, rompe esa maldita conciencia y comienza a vivir en la presencia gloriosa del Señor, descubierto. No tienes por qué temer, no tienes por qué tener culpa, desnudo delante de Dios, tal como eres, con todas tus dificultades, con todas tus fallas, con todos tus errores, con todas tus caídas. Así te ama el Padre y así te recibe, tal como eres, sin velo. Ese es mi Padre que está en los cielos, que aunque me haya caído, me recibe y puedo estar en su gloria, en su misma presencia, cara a cara, sin vergüenza. Porque en la medida que tú comienzas a experimentar y a vivir este estado al cual el Señor por su Espíritu te ha traído, cada vez creces y vas a ser más a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente va a ver en ti su imagen. No es el ser un santurrón o una santurrona. No es tu vestimenta. No es cómo te arreglas o no te arreglas. Tú no puedes por tus propias fuerzas representar la gloria del Señor. Ese es el reflejo de estar en la presencia de Dios. Y la presencia de Dios es siempre, es el kairos. No es en algunos momentos. No es en algunas ocasiones, es siempre. Amado, es siempre, es siempre, es siempre. Ahora, mañana, en la noche, en la mañana, dormido, despierto, bañándote, lo que sea. Es una cuestión de conciencia, de estar claro que estoy en la presencia del Señor. Siempre. Y no depende de ti. Es Él el que está con su rostro sobre ti. Y estoy citando un verso. Él ha puesto su rostro sobre ti. Volví, te lo repito. Él ha puesto
su rostro sobre ti. Solo tú tienes que romper el velo almático de tus prejuicios, de tus temores, de tu baja estima, de tu ignorancia y mirarlo a Él como un hijo que eres, como una hija que eres. Padre, gracias por abrirnos los ojos con tu palabra y traernos este tesoro hermoso de tu palabra. Yo desato esta palabra como palabra viva, espíritu y vida sobre mis hermanos y mis hermanas que me están escuchando. Que se quebrante toda atadura del pasado, toda atadura legalista. No queremos vivir en la gloria pasada. No queremos vivir en la gloria temporera de la ley. Queremos vivir en la gloria preciosa de amor, de aceptación, de recibimiento, de justificación, de gracia, de favor sobre cada uno de nosotros a través de Cristo Jesús, a quien honramos y le damos las gracias y en cuyo nombre oramos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Amados, les bendigo. Que tengan un hermoso tiempo antes de acostarse a dormir. A los hombres los veo mañana. Vamos a tener un día poderoso. Bendecidos son. Gracias. Tengo que terminar aquí. Stop recording.